Ya llegamos al siglo que nosotros recordamos, porque vivimos, nacimos y vivimos la mayoría de nosotros, la mayor parte de nuestras vidas en el siglo XX. Y algunos movimientos del siglo XX, el modernismo o la teología liberal, era hija de la crítica alta. Y tuvo malísimos efectos en las iglesias de los Estados Unidos. Empezó en Alemania, luego agarró fuerza en Inglaterra y luego cruzó el Atlántico y tomó posesión de las universidades, las escuelas de divinidades, los seminarios teológicos de los Estados Unidos. No todos, pero la mayoría. Destruyendo la confianza en la Biblia y causando una pérdida de millones de miembros de las iglesias liberales. Y enfatizaban, porque ya desenfatizaban y hasta negaban las doctrinas básicas del cristianismo, negaban doctrinas expresadas en el credo de los apóstoles. Y, o sea, cosas básicas. Pero en su lugar querían predicar algo, entonces empezaban a predicar lo que se llama el evangelio social, que enfatizaba la acción social más que la evangelización. Y pueden ver que pues tiene algo de sentido. Ya perdieron muchas veces la esencia del evangelio, pero tenían una gran infraestructura. Las iglesias metodistas, presbiterianas, bautistas, luteranas, anglicanas, hasta cierto grado la católica romana, todas fueron infectadas por ese modernismo. Y entonces tenía que hacer algo. Entonces pues querían hacer buenas obras, pero sin la raíz de las buenas obras, que es el evangelio. Algunos evangélicos reaccionaron enfatizando los fundamentales o los fundamentos de la fe. Y aquí, un nombre que es muy común hoy en día, porque se aplica a muchas situaciones, hablan de los fundamentalistas. Aquí nació este movimiento fundamentalista. Y el movimiento fundamentalista era correcto. Era limitado en su enfoque, pero era correcto en lo que afirmaba. ¿Qué afirmaba? Afirmaba que Jesús nació de la Virgen, que es Dios y hombre, que murió vicariamente en la cruz, que Él resucitó corporalmente, que la Biblia es palabra de Dios. O sea, afirmaba cosas que son básicas, que son fundamentales para la fe cristiana a través de los siglos. Entonces no inventaba nada. Lo único malo, no puedo decir lo único malo, pero era reduccionista. Peleaban por ciertos fundamentos, ciertas doctrinas claves que eran necesarios porque los liberales estaban negando esas doctrinas. Sin embargo, quedaba corto en su enfoque. Algunas denominaciones se dividieron, incluyendo la presbiteriana, y por lo general los liberales seguían en control de toda la infraestructura de las iglesias. O sea, los seminarios, las universidades, los templos, y los fundamentalistas, o llegaron a llamarse los evangélicos, ellos a veces fueron echados fuera y a veces bajo disciplina eclesiástica, como si ellos fueran los herejes. Y pues la verdad es que lo contrario era cierto. Ellos no negaban las doctrinas básicas de la fe cristiana, los modernistas sí. Pero los modernistas tenían el control y el poder político eclesiástico. Y de ahí nacieron muchos seminarios nuevos, nacieron muchas universidades nuevas,
ellos defendiendo, siguiendo con un alto nivel intelectual, pero defendiendo las doctrinas clásicas, históricas de la fe cristiana. De hecho, el seminario que asistí yo, Westminster se llama, salió del seminario de la Universidad de Princeton, que era el seminario presbiteriano. Y los que seguían con la doctrina histórica de la iglesia presbiteriana se sintieron con necesidad de salir y fundar un seminario que seguiría con esa tradición. Muchos otros rechazaron el liberalismo, pero también rechazaron el fundamentalismo, y ellos adoptaron lo que se llama neo-ortodoxia, o sea, la nueva ortodoxia. Y el nombre más famoso asociado con la nueva o la neo-ortodoxia es Karl Barth. Hay otros también, pero Karl Barth es un punto medio. Recuperó algo de la ortodoxia. Él era un pastor reformado y él produjo un comentario sobre Romanos, y fue una bomba, porque él no se metió en la crítica alta. Él expuso el texto, y esto era algo impresionante, porque los comentarios liberales se dedicaban a criticar el texto, y aquí Karl Barth estaba exponiendo el texto con una base reformada. Sin embargo, no restauró plena confianza en la Biblia como palabra de Dios, porque él decía, y la idea básica es que la Biblia no es palabra de Dios en sí. La Biblia leída, escuchada, predicada, se hace palabra de Dios para el oyente. Entonces pueden ver aquí, es un poco subjetivista. No es que la Biblia en sí sea la palabra de Dios, la Biblia se hace la palabra de Dios para mí. Y yo la escucho y se convierte en palabra de Dios para mí. Entonces no restaura confianza en el texto. Sin embargo, era mejor que el liberalismo, porque predicaba la Biblia, para que la Biblia se convirtiera en palabra de Dios en el momento del encuentro. Entonces, ¿podemos detectar algo de romanticismo aquí? O sea, la Biblia se convierte en mi encuentro personal con la Biblia. Y muchos adoptaron la neo-ortodoxia. Podemos decir que los evangélicos ganaron en esta batalla en un sentido eclesiástico, político, cultural. Podemos decir, los liberales ganaron. Quedaron con el dinero, quedaron con las propiedades, quedaron con la mayoría, podemos decir. Pero podemos decir que los evangélicos ganaron contra el modernismo, porque las iglesias liberales están muriendo y han perdido literalmente millones. Y las iglesias evangélicas están creciendo, porque están predicando el evangélico histórico. Y los liberales pues han perdido un mensaje distintivo de lo que predica todo el mundo. Y es un poco confuso, porque si uno va a los Estados Unidos, puede ir a Inglaterra o también a Escocia o a Alemania, y va a encontrar diferentes sabores de presbiterianos, de bautistas, de metodistas, de luteranos, etc. Y alguien va de aquí y muy inocentemente va y dice, yo soy presbiteriano, y busca en el directorio una iglesia presbiteriana y va, y no están predicando la Biblia. Y dice, ¿qué pasó? Pues allá hay diferentes denominaciones presbiterianas. Hay conservadores, o hay evangélicas, y hay también liberales. Igual con las otras denominaciones. Entonces no es tan fácil con el ambiente de allá. Pero ya tenemos otra problemática.
El modernismo, podemos decir que los evangélicos ganaron, pero ahora están confrontándose con el postmodernismo. El postmodernismo es una corriente difícil de definir. Está de moda hoy en día en las universidades y rechaza el concepto de la verdad. Su énfasis está en identidad grupal y su escepticismo en cuanto a la posibilidad de comunicación. Son algunas características de ese movimiento. Entonces, es una postura crítica, es una postura negativa, principalmente. Y podemos resumir así. El modernismo rechazó el cristianismo, diciendo que el cristianismo no es la verdad. ¿Qué es la verdad? No sé, marxismo u otro ismo del siglo XVIII, XIX o siglo XX. Pero el cristianismo no es verdad, por eso lo rechazamos. El postmodernismo rechaza el cristianismo porque se dice verdad y no hay verdad. Entonces, es otro ataque. Y es más, en un sentido, es más profundo, porque no solamente está atacando una versión que se dice que es la verdad, está atacando la verdad, el concepto de la verdad. Entonces, con los modernistas, los cristianos respondían diciendo, pues vamos a debatir. Tú dices que este ismo es la verdad, nosotros decimos que el evangelio es la verdad. Vamos a comparar, vamos a discutir. Pero ahora, pues el postmodernismo llega y dice, pues tacho a todos, porque todos se creen la verdad. Y vamos a rechazar a todos. Y obviamente es algo irónico aquí, ¿no? No hay verdad, excepto la declaración de que no hay verdad. Entonces, obviamente es muy irónico y muy como, es un autogol en un sentido. Sin embargo, es muy común hoy en día escuchar a los jóvenes universitarios decir, no hay verdad, no hay nada que es verdaderamente verdad. Entonces, eso es otra situación que estamos enfrentándonos. La inmigración es un tema muy importante hoy en día. La inmigración de muchos del sur de Europa a los Estados Unidos aumentó dramáticamente el número de católicos romanos en los Estados Unidos. O sea, las inmigraciones al principio eran de ¿quiénes? Escoceses, ingleses, holandeses, alemanes, y luego otras olas de polacos, de italianos, de griegos, y ellos llegan con el catolicismo romano o con la ortodoxia oriental. Entonces es algo nuevo para los Estados Unidos. Y ahora representan casi 25% de la población debido a dos cosas: la inmigración, y probablemente es más ahora. Esta figura no es muy actualizada, con inmigración latina, o sea, de Latinoamérica, a lo mejor es más. Pero dos cosas: la inmigración que sigue y la alta natalidad de los matrimonios católicos romanos. Tienden a tener más hijos. Entonces, es el grupo religioso más grande en los Estados Unidos hoy en día. Pero si ponemos a todos los protestantes juntos, hay más protestantes que católicos romanos. Sin embargo, si hablamos de bautistas o presbiterianos o luteranos o algo así, los católicos romanos son más. Y su historia es interesante, porque su historia es como la historia de los protestantes en Latinoamérica. Empezaron principalmente en las clases humildes, pero poco a poco han ido escalando. Y obviamente han llegado a puestos muy altos. Un presidente de los Estados Unidos, pues obviamente la familia Kennedy no es de las familias humildes, pero pues han llegado los católicos romanos a tener influencia en la sociedad, aunque muchos siguen siendo pues de las clases sin muchos recursos. Pero es interesante, los protestantes aquí como subiendo
y allá los católicos romanos llegando a más estatus en la sociedad. Y otra cosa, la descolonización de los imperios europeos ha creado nuevas naciones independientes que hasta la fecha están luchando para definirse y lograr estabilidad. Podemos pensar en Latinoamérica, hay países que, pues el mismo país en que estamos, México, después de 1810, pues hubo mucha inestabilidad por todo un siglo hasta que llegara a definirse muy bien. Y algunos países, después de haber sido liberados de sus conquistadores o colonizadores, hasta la fecha no han llegado a ser estables. Podemos pensar en algunos países en África que hasta la fecha no han logrado estabilidad. Un movimiento muy fuerte en el mundo es el movimiento de los derechos civiles. Y la idea es, podemos decir que no sabemos dónde nació precisamente, pero nació de las ideas liberales que apoyaron la Revolución Francesa, la Revolución Americana. Sin embargo, agarraron mucha fuerza en la época de la liberación de los esclavos. Y en los Estados Unidos, pues la idea de la igualdad para los negros, ahí fue como la primera gran causa de los derechos humanos. O podemos hablar también de los derechos de las mujeres, también el sufragio para las mujeres también. Son ejemplos de grandes preocupaciones por tener igualdad de derechos para hombres, mujeres, para blancos, para negros, etc. Y ahora, hoy en día hay una gran preocupación mundial por los derechos humanos. Quizás no tanto en la práctica como en la teoría, porque obviamente están violados por todos lados. Sin embargo, es un punto de discusión muy importante entre las naciones. Desgraciadamente, ha tenido muchos efectos muy positivos, pero desgraciadamente todas las causas políticas y todas las causas morales ya tienen la bandera de derechos y todo ya es un derecho. Pues, ¿qué pasó con responsabilidad? No sabemos, pero todo es derecho y todos están peleando por los derechos. Y todo, desgraciadamente, el debate está como viciado porque ya todo ya ha llegado a ser un derecho. Otros grandes movimientos del siglo XX, obviamente el nazismo o el fascismo, y por un lado, y el comunismo por el otro lado, promovieron nuevos imperios bajo ideologías, sistemas ideológicos. Y aquí podemos ver el orgullo del modernismo. El modernismo era buenísimo para tener sistemas, para tener ideologías que iban a resolver todos los problemas de la humanidad. Y podemos entender algo de la desilusión de los postmodernos. Porque ¿qué pasó con estos ismos, este nazismo, este comunismo? Realmente llegó a garantizar alegría, igualdad, prosperidad para todo el mundo. Al contrario, llegó a su colmo en la Segunda Guerra Mundial. El nazismo cayó en la Segunda Guerra Mundial ante la fuerza armada de los aliados, que precedió las décadas de la Guerra Fría entre el primer mundo y el segundo mundo. Originalmente, esas descripciones, el primer mundo era los Estados Unidos y sus aliados. El segundo mundo era la Unión Soviética y sus aliados. Y el tercer mundo eran los países neutrales. Y en el tercer mundo, muchas veces, ahí estaba la batalla entre el primer mundo y el segundo mundo. O sea, muchos países donde el primer mundo y el segundo mundo batallaban para ver si el comunismo
o el capitalismo iba a controlar el país. Pues después empezamos a hablar del tercer mundo, pensando más en términos socioeconómicos y en términos de desarrollo, pero originalmente esa descripción tenía que ver con ese gran conflicto de la Guerra Fría. El comunismo cayó durante la vida de la mayoría presente aquí, ante las fuerzas democráticas y liberales, y también podemos decir económicas. La globalización es otro movimiento de mucha importancia. Podemos pensar en la Unión Europea, podemos pensar en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, los Estados Unidos y México, y hay otros también en Sudamérica. Hay uniones de comercio donde tratan de promover la liberalización del comercio. Pero interesante, hay también, por un lado, como tratando de unificar países comercialmente, pero hay otro movimiento de la tribalización. Podemos pensar en Bosnia, podemos pensar en Somalia, podemos pensar en Ruanda. Son países, Bosnia en Europa, Somalia y Ruanda en África, donde en lugar de unificar, de repente cada tribu está identificando como enemigo de la otra tribu. Entonces, por un lado, una globalización, por el otro lado, una tribalización. Y la globalización también está produciendo una cultura mundial basada en los valores comerciales exportados por los Estados Unidos, expresados en sus películas, sus canciones, sus programas de televisión, sus productos. Pues a donde vayan, pues pueden ver a los jóvenes vestidos como jóvenes en cualquier lado, pueden ver a la gente con recursos, con las mismas marcas de cualquier lado. Entonces es una como uniformidad promovida por esta globalización. Aunque interesante, está cambiando desde el año pasado. Estamos en 2009 y ya en 2008 empezó la crisis de la bolsa de los Estados Unidos y los bancos de allá, y de repente muchos están cuestionando esos valores que durante tantas décadas todo el mundo, podemos decir, estaba consumiendo. Y ahora están pensando, este consumismo fue bueno, este apalancamiento para comprar tantos juguetes realmente fue bueno, y obviamente muchos están concluyendo que no, que hay un problema de valores ahí. Otro movimiento, y con esto terminamos el siglo XX, la radicalización de algunos países islámicos. Podemos pensar en Irán y otros, y la secularización de otros países islámicos como Egipto o Turquía. Y aquí hay una tensión creciente dentro del mundo musulmán. Algunos más y más radicales, bélicos, y otros tratando de ser, como Turquía, tratando de ser un país europeo moderno. Entonces hay una tensión en el mundo islámico y obviamente una tensión entre el occidente y los países y los movimientos islámicos radicales que han producido un fanaticismo y pues un nivel de terrorismo que por fin pues llegó hasta tocar muy fuertemente a los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo concluimos este curso? Pues con un vistazo hacia el futuro. Y obviamente tienes que ser un profeta, y no lo soy, para predecir el futuro, y no es la idea, pero es tratar de concluir planteando el contexto en el cual nos encontramos y pensando un poco en las oportunidades y los retos para el futuro de la iglesia cristiana.
La globalización presenta oportunidades y retos. La globalización produjo una fe universal en los valores comerciales. Como en el pasado, el Evangelio puede entrar en zonas nuevas tras el comercio. Entonces, por un lado, es algo bueno. Todo el mundo quiere esos productos y hay comercialización en todos los países. Igual como en Latinoamérica, los cristianos podemos seguir estas rutas del comercio para llegar a países donde nunca podríamos haber llegado. Y al mismo tiempo, con la crisis actual, con este cuestionamiento de los valores cristianos, tenemos una oportunidad de presentar algo más sólido que no es afectado por la bolsa o por el estado financiero de los grandes bancos del mundo. Entonces la globalización, y ahora algo muy nuevo en los últimos meses, el cuestionamiento global de algunos valores que habían sido tan importantes. Ahora el postmodernismo presenta oportunidades y retos. Su negación absoluta de la verdad absoluta, y quiero que escuchen la ironía ahí, presenta una dificultad para los que predican que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si no hay verdad, obviamente Cristo no es verdad. Sin embargo, el posmodernismo ha hecho la gente que dudara de su fe en el modernismo y puede prepararle para considerar posiblemente un mensaje premoderno. Porque el mensaje del Evangelio no es un ismo de la época moderna, es premoderno. Y posiblemente estos postmodernistas que están tratando de negar toda verdad, pues van a encontrar sin ninguna cimentación firme para sus vidas. Entonces podemos decir, ok, estamos de acuerdo, todos los ismos de la época moderna no fueron la solución, pero tenemos algo que queremos que consideren, que es algo mucho más sólido que cualquiera de estos movimientos. Además, el postmodernismo es principalmente negativo, es un rechazo del modernismo y de la verdad, y por lo mismo deja un gran hueco que solamente Dios puede llenar. No es una solución, es una crítica. No es una respuesta, es una queja. Entonces no puede ser una satisfacción duradera. Y se han tropezado o caído todos los ismos modernos que prometieron salvación al mundo. Es oportunidad para nosotros predicar un mensaje más antiguo y más sólido, el único que realmente puede traer salvación a nuestro mundo. Y así terminamos la historia de